Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta sesión de transformación cuántica. El día de hoy estamos con María E, nuestra coach cuántica. ¿Cómo estás, María E? Hola Adriana, hola a todos, muy bien, feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Hemos estado hablando a lo largo del último mes sobre el tema del Management 3.0. Entonces, quería contarles un poco a la audiencia mientras se van conectando, que en la publicación correspondiente a junio y julio de este año en la revista Publicidad y Mercadeo, aquí en Colombia, hay un artículo donde hay una gran pregunta y es cómo evolucionará el liderazgo en el post-COVID-19. Y en él abordan el tema de cómo con el desarrollo de algunas habilidades que son tan necesarias para los líderes para enfrentar el nuevo mundo. Y son la capacidad para reinventarse, la agilidad en la toma de decisiones, la empatía, la capacidad de comunicación, la transversalidad del empoderamiento. Y desde Cuántica Magazine lo que hemos venido haciendo a lo largo de este último mes es hablar también sobre este tema, pues con nuestra super invitada que es María E, donde nos ha concientizado en esta necesidad y es por eso pues que desde el Management 3.0 ella nos ha venido preparando sobre los cambios que vienen para todos, obviamente para todos aquellos que son los líderes que hacen parte de las evoluciones de las empresas. En pro de eso se creó este maravilloso entrenamiento que no se lo pueden perder, que es este 19 y 20 de septiembre, donde ustedes podrán desarrollar estas y muchas habilidades más con las mejores herramientas que tiene el Management 3.0 y obviamente con la mejor entrenadora que es María E. Así que bienvenida a esta sesión, María E, y pues bienvenido a este tema. Bueno, muchísimas gracias, qué lindo recibimiento, Adri. Bueno, yo quisiera que para los que es la primera vez que se conectan y nos están viendo, que hagamos un breve repaso. Quiero contarles que Management 3.0 viene de un concepto que adoptó alguien que se llama Jürgen Apelo. En 2011 él escribió el libro de Management 3.0 y pues desde entonces se ha convertido en una innovación en el mundo de la gestión del desarrollo y del liderazgo dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque fomenta el tratamiento de los equipos como sistemas complejos adaptativos vivos, no como máquinas de producción de productos donde las personas actúan como piezas que conforman esa máquina, ¿cierto? Entonces, hemos hablado también que hay management 1.0, 2.0 y pues ahora estamos hablando de 3.0. El management 1.0 es cuando hablamos de jerarquías y las organizaciones son consideradas como máquinas y las personas son engranajes que conforman parte de esas máquinas. En Management 2.0, entonces ya vienen en donde se dan cuenta que las personas son el capital más importante dentro de una organización y se comienzan a utilizar palabras distintas sobre lo que deberían ser los gerentes o los líderes como líderes al servicio. Entonces, eso digamos que es fácil decirlo y en esa transición pues vienen también una jerarquización, ¿cierto? Eh, y se empiezan a hablar ya de cosas bonitas en los equipos y en las organizaciones, pero todavía es muy difícil adoptarlo. En el modelo de Management 3.0 ya permite ver a las personas, ver a las organizaciones como ciudades. En ellas puedes hacer pues lo que quieras, como uno puede hacer en una ciudad. Y cuando se permite a la ciudad y a sus integrantes beneficiarse de su trabajo, pues esto conlleva a que esa ciudad pueda crecer. Entonces es vista como de esta manera. Entonces, Management 3.0 no es un marco de trabajo, no es un modelo, es más bien una forma de pensar, es como una filosofía combinada con un conjunto de juegos o de dinámicas, de herramientas y prácticas para ayudar a cualquier persona a gestionar la organización, porque recordemos que gestionamos en Management 3.0 el sistema y no a las personas. ¿Sí? Es una nueva manera de ver las organizaciones. El management pasa de ser responsabilidad de unos pocos a ser responsabilidad de todo el conjunto de la comunidad que estamos conformando esa organización.
Ese es el breve Así es, por repaso. eso. Claro que sí, María E. Por eso es que hoy vamos a hablar, tú nos vas a contar más sobre por qué debemos conocer el Management 3.0. Digamos que a pesar de que digan que es una tendencia, no, esto es un cambio y hay que hacerlo para los nuevos líderes, evidentemente, de aquí en adelante. Así Sí, que démosle, señora, perdóname. hoy les traigo algunas herramientas de Management 3.0 que pueden empezar a implementar desde ya. Entonces, les traje unas que seguramente les va a gustar y que seguramente las van a poder aplicar rápidamente. Es así que vamos a darle la bienvenida a nuestra audiencia. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine, donde ustedes van a encontrar información de bienestar, salud y educación financiera para los desafíos del mundo actual. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube con el @Cuántica Magazine y compartan esta información con todos aquellos a quienes ustedes quieran cambiar su realidad. Así que bienvenidos y comencemos, María. Listo, claro que sí. Vamos a ver por qué conocer Management 3.0. Entonces, 3.0 básicamente lo debemos conocer porque es lo que estamos viviendo, es lo que estamos atravesando. Esta pandemia y toda esta situación de trabajo remoto, de trabajos distribuidos, hace que necesitemos tener herramientas que nos permitan comunicarnos mejor, tener un entendimiento único acerca de un concepto que necesitamos manejar en la organización o en nuestro emprendimiento y tener una mejor manera de relacionarnos, así no estemos físicamente, pero que tengamos una cierta cercanía para poder conocer nuestras habilidades, poder conocer nuestras fortalezas y poder saber cómo podemos ayudar y cuál sería nuestro rol ideal en la organización. En el siguiente slide vemos a Marty. Marty es la mascota de Management 3.0 y esto fue pensado básicamente en que cuando llegó todo el tema de transformación digital y transformación en las organizaciones, pues era como eso, como un monstruito, ¿cierto? Entonces, lo que quisieron dar a entender con este icono de Marty es que es un monstruito amigable. Y ese mostrito tiene 8 ejes u 8 partes en donde se fundamenta Management 3.0, que es en energizar a las personas, mejorarlo todo, hacer crecer la estructura, desarrollar las competencias, alinear las restricciones y empoderar a los equipos. Management 3.0 involucra a las personas totalmente, mejora el sistema y enamora a los clientes. Entonces, ¿por qué te vas a quedar sin conocer todas las herramientas y las bondades que trae Management 3.0? No te lo puedes perder. Claro. Esta persona de acá se llama Jürgen Apelo. Jürgen Apelo es el creador, en 2011 él escribió el libro de Cambiando las Organizaciones, Felicidad en la Organización y es el papá, digámoslo así, de Management 3.0. Les traje una frase que me gusta mucho y es que el management es 5% instrucción y 95% comunicación. Definitivamente en la experiencia que tengo trabajando con equipos y trabajando en organizaciones, me he dado cuenta que uno de los principales factores de éxito que tienen las organizaciones es cuando logran tener una comunicación fluida, una comunicación par, una comunicación cara a cara, una comunicación en donde se tiene el mismo entendimiento. Hay cosas tan sencillas como por decir algo que eh, tenemos un objetivo en la compañía o en la organización y resulta que para mi entendimiento ese objetivo quiere decir una cosa y cuando se le va a preguntar al equipo, cada uno tiene un entendimiento distinto de ese mismo objetivo. Es porque el lenguaje es muy amplio, ¿cierto? Entonces, y como el lenguaje es generativo, entonces nosotros también podemos darle toda la riqueza
que queramos a ese significado, darle un significado cada uno distinto. Entonces, prácticamente que lo que está anunciando Jürgen acá es que cuando nosotros hacemos que todas las personas tengan el mismo entendimiento acerca de ese objetivo, acerca de esa meta, acerca de eso para donde nos queremos mover, pues seguramente que todos ya vamos a entender y a tener la misma idea, el mismo concepto y vamos a poder movernos para el mismo lado. Una de las herramientas que les traje el día de hoy, que me parece que se puede empezar a implementar, son los personal maps. Esos personal maps vienen muy parecidos al mapa mental que nosotros conocemos, pero ese personal maps nos ayuda para nosotros poder conocernos mejor entre equipos, entre equipo de trabajo. A veces nos relacionamos con personas que están dentro de nuestro equipo y no sabemos muchas cosas de ellas. Entonces, una forma amigable para poder hacer una dinámica de compenetración de equipo, para podernos conocer, es utilizando esos personal maps. Entonces, en esos personal maps, básicamente en el centro se coloca el nombre de la persona que lo está diligenciando, de la persona que lo está llenando y le va a sacar como unas paticas de ese nombre y allí se van a desprender unos temas como cuáles son mis hobbies favoritos, con quién vivo, con quién convivo, quién es mi grupo familiar, qué estudié, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades y cuáles son mis hobbies. Esas podrían ser las 5 primeras preguntas que podríamos hacerle a las personas para que a través de diligenciar esto en una forma como de mostrito también, puedan mostrarnos y generar conversaciones y podamos presentarnos en equipo. Es decir, que podamos saber cuáles son tus fortalezas, que yo pueda decirte, Adriana, con quién vives, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus hobbies, por qué te apasiona eso. Y tal vez nos demos cuenta que tenemos hobbies que son comunes. Entonces de allí también se empieza a generar empatía hacia la otra persona y se puede empezar a tener más temas de conversación que a lo mejor antes no sabíamos. Entonces, es una herramienta que puedes empezar a implementar muy fácilmente y que seguramente vas a poder ver resultados de una vez porque de una vez vas a poder tener conversaciones con las personas, vas a poder conocerlas, vas a poder interactuar con ellas y al final del video, si alguno está interesado en alguna de estas dinámicas, que les pasemos algún material o alguna plantilla para poderlo realizar, nos escribe y con mucho gusto les estaremos enviando el material. Tengo una pregunta, María. ¿Esta herramienta cómo sirve, por ejemplo, cuando definitivamente no hay empatía con nadie del trabajo? O sea, con alguna persona en el trabajo donde realmente no hay ningún feeling con esa persona. Lo que pasa es que cuando no hay feeling con con alguna persona es porque tal vez no la conocemos lo suficiente, ¿sí? Y solamente hemos conocido una parte de esa persona. Digamos que esta herramienta, la anterior que estaba en el anterior slide del mapa mental, nos sirve es cuando no nos hemos conocido, cuando apenas nos estamos conociendo. Entonces ahí todavía tú no tienes juicios y no tienes como todas los prejuicios que podrían hacer que alguien nos caiga mal, ¿sí? Entonces aquí es una forma para poder entrar a un equipo que recién estamos conociendo, llegó alguien nuevo y es la forma para poderlo introducir al equipo, ¿sí? Es más para eso, Ok, es más para eso. ok. Listo, la segunda herramienta que les traigo se llama el Happiness Wall y es básicamente una pared de felicidad. Entonces, hoy en día, con todo el tema digital, podemos utilizar distintas herramientas digitales en donde podemos hacer también esa Happiness Wall.
hay una herramienta que me gusta mucho que se llama Miro y en esa herramienta podemos construir nuestro muro de felicidad y es básicamente como colocar en la semana cómo nos fue. Entonces, yo le coloqué acá que la semana fue soleada, que la semana estuvo nublada, que la semana estuvo lluviosa, pero puede haber que hubo otra que se llame tempestad, ¿sí? Porque hay semanas de semanas que están terribles. Entonces, básicamente, cuando se termina la semana, el viernes, entonces colocamos un compendio por cada uno de los miembros del equipo y colocamos, bien sea en soleado, en nublado o en lluvioso o en tormenta, marcamos en cuál nos pareció que esa semana estuvo. Entonces ahí ponemos nuestros votos y al final, digamos que el gerente del proyecto se da cuenta o del equipo se da cuenta cómo estuvo esa semana para que en la siguiente semana se pueda hacer una pequeña sesión de alineamiento y que puedan revisar qué impedimentos fueron los que tuvieron en esa semana que la hicieron tan lluviosa o tan nublada, o por qué no, que la hicieron tan soleada y que la hicieron súper feliz esa semana. Entonces es como una forma gráfica, una forma visual de poder conocer las impresiones que tuvimos de una semana en particular y revisar, entrar a revisar ya después eh, cómo, cómo algunos eventos pudieron hacer que esas emociones pudieran ser plasmadas en que la semana estuvo soleada o estuvo nublada o estuvo lluviosa. Entonces eso nos determina cuándo el equipo pues se estresa, qué cosas lo estresan, y salen muchas conversaciones bien interesantes en realidad. Entonces, esta es una forma de poder empezar a generar conversaciones con el equipo y poder entender también por qué a veces hay semanas de resistencia, porque eso existe en todas partes. La resistencia es normal y a veces es por momentos. Las emociones también se contagian. Entonces, si una sola persona cree que está nublado o lluvioso, ya después pues se ve la tendencia a que para todos va a seguir siendo nublado y lluvioso. ¿Por qué? Porque las emociones se contagian también. Entonces es una forma que tenemos como líderes de equipo de poder llegar a los equipos y poder tempranamente saber, al menos una vez a la semana, cómo les fue en esa semana, si les pareció soleado, si les pareció nublado, si les pareció lluvioso, qué fue lo que hizo que esa semana estuviera así para todos y con base a eso entablar conversaciones para poder remover impedimentos más profundos. Entonces me parece una herramienta práctica que tiene Management 3.0 y que todos podemos empezar a implementar. Mm, Esto de este tablero está maravilloso. ¿Nos recuerdas, por favor, nuevamente la herramienta? Miro, Ok. Bueno, adicionalmente a esto se logra a través de unas actividades, ¿no? O sea, tienes unas herramientas, pero también tienes unas actividades que generas alrededor del grupo para poder sacar lo mejor de cada uno. cuando dices actividades, ¿a qué te refieres? A las actividades que realizan con las tarjetas. En la anterior, solamente de unos POSIT virtuales, en la lámina anterior, vemos es solamente unos POSIT virtuales y allí es simplemente colocar cómo me sentí en esa semana. Entonces puedo colocar una carita feliz o puedo colocar una carita triste o puedo colocar un poker face o simplemente marco con una X participante uno, participante 2 o si quieren con sus nombres, lo pueden hacer y colocan cómo se hace. Algo bien importante es que también puede ser anónimo. No necesariamente tengo que identificar quién se sintió triste o quién no se sintió bien en la semana. Entonces lo puedo hacer anónimo también y puedo colocar simplemente participante, se dan un número, cada uno escoge un número y se colocan como participantes
y colocan en el tablero eh, cómo esa semana se sintió. Básicamente lo que le da a ese gerente de proyecto o a ese líder de equipo es la visual de qué aspectos son los que hacen que la semana esté mucho mejor que otra, para poder analizarlo y poder remover impedimentos. Esa es la finalidad, básicamente. Ok. Estos Moving Motivators, ¿qué son? Bueno, los Moving Motivators, resulta que Jürgen Apelo describe dentro de su libro que existen motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas. Entonces, la motivación intrínseca es la que nace de nuestro interior, ¿sí? Es con el fin de satisfacer deseos que no son materiales, como por ejemplo la autorrealización, el honor, el relacionamiento, el disfrutar del trabajo o una tarea por el mero hecho de hacerla, ¿sí? Y eso es la motivación intrínseca. Entonces, por ejemplo, en las organizaciones ahora hacen muchos temas de salario emocional y abordan temas de motivación intrínseca, como por ejemplo, te doy una capacitación cada 6 meses. Entonces eso hace que mejore la formación y para aquella persona que tiene grandes deseos por ampliar sus conocimientos, para poder mejorar en su trabajo, para obtener una certificación, entonces eso hace parte de salario emocional. Entonces hace parte de abordar algo que va de la mano con la motivación intrínseca de esa persona. O, por ejemplo, cuidar el bienestar y la salud de los trabajadores. Entonces, a veces les dan un bono para medicina prepagada o para un gimnasio o un bono para un spa, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a que proporcione un entorno seguro, un entorno de trabajo agradable y sirve para satisfacer esas necesidades básicas de los empleados. Y las motivaciones extrínsecas son básicamente eh, un aliciente para mejorar el nivel de calidad de los empleados. Esas motivaciones extrínsecas a veces generalmente son en las organizaciones incentivos económicos como bonificaciones o un bono de reconocimiento o promociones en jerarquías o tiquetes de cine o todas esas cosas que me dan del externo, ¿cierto? Del exterior, para poder satisfacer una necesidad que no estaba dentro de mí, pero pues que si la recibo, pues qué bien, ¿cierto? Entonces, estos Moving Motivators básicamente son unas tarjetitas que son 10 tarjetas y son creadas especialmente para poder conocer cuáles son esos motivadores que tienen los integrantes de mi grupo, de mi equipo en la organización. Resulta que esos motivadores generalmente cambian cada 6 meses porque cada 6 meses tenemos motivaciones distintas. Entonces es bien importante aplicarlos por lo menos cada 3 meses. Se hace una sesión con el equipo y se les explica que vamos a conocer entre todos cuáles son nuestros motivadores y se ordenan uno detrás del otro en línea y se da el de mayor importancia al de menor importancia. Entonces, teniendo en cuenta estos motivadores, el líder o el gerente del proyecto, del equipo, de la empresa, se va a dar cuenta qué cosas, qué motivadores en común son los que tienen las personas de su organización. Entonces, si lo que tienen las personas en común es la libertad de primeras y trabajar por objetivos, pues entonces muy seguramente que no les va a estar gustando un gerente o una persona que tenga tipo de liderazgo, mando, control, en donde les esté diciendo qué hacer, cómo hacer, a qué horas llegaron, a qué horas salieron, se conectó, no se conectó, porque seguramente eso los va a desmotivar. Entonces, esto lo que hace es proporcionarte información para que sepas cómo liderar ese equipo y qué motivadores tienen en común para poder satisfacer y asimismo también
para las áreas de gestión humana, por ejemplo, saber qué tipo de salarios emocionales podrían adaptar para poder llegar a esas organizaciones, a esos equipos. Entonces, son unos indicadores bien bonitos porque nos ayuda a entender individualmente qué nos motiva, pero también nos ayuda a distinguir como equipo qué cosas tenemos en común para poder satisfacer a toda esa comunidad, a todo ese equipo, todo ese grupo. Eso es. Qué bonito porque finalmente es entender, ahí sí como dices, la organización desde adentro. Sí, sí, es bien interesante y es una herramienta poderosísima. Ok, estas Kudo Cards son las cartas de los Moving Motivators. No, ¿Son estas otras? Kudo Cards son otras. Ok. Otra herramienta que trae Management 3.0 y son los kudos. Los kudos son básicamente reconocimientos. Entonces, Management 3.0 promueve que el reconocimiento no sea solamente de un superior hacia una persona que está en otro nivel, porque acuérdense que en Management 3.0 las jerarquías cada vez tienden a desaparecer. O sea, recordemos que el organigrama o un organigrama, eso fue hecho en 1958 tal vez, y todavía hay muchas organizaciones que todavía tienen unos organigramas muy robustos, entonces se van quedando muy atrás porque ya no existe esa división del trabajo. Entonces, ya las organizaciones cada vez están siendo más planas y al ser más planas, pues promueven mucho más la comunicación, promueven mucho más que estemos más cercanos, tengamos más cercanía y por eso nos invita a que podamos reconocer a nuestro compañero, reconocer su trabajo una vez a la semana al menos, en donde se tenga un espacio para poder, o al menos cada 15 días, donde se tenga un espacio para poder reconocer en el otro ese gran trabajo que hiciste. Entonces es como que yo te entrego a ti, Adri, una tarjeta, puede ser virtual también, ahorita con la virtualidad, pueden ser virtuales también, en donde yo te digo, te agradezco por tu dedicación, por tu esmero, porque todos estos en vivos salen siempre muy lindos y muy a tiempo por tu compromiso y por tu disposición. Entonces, no hace falta tener un día especial, una fecha especial para poder agradecer y decirle a la otra persona cuán valioso está siendo para nosotros en el equipo. Ay, tan linda María. Muchas gracias, se me aguó el ojo y todo. Así es. Ay, qué lindo. Entonces, estas son las herramientas que traje para de Management 3.0 que se pueden llevar y que ustedes pueden aplicar ahí mismo. Y por último, les quiero hablar acerca de algo que se llama el Feedback Wrap. Resulta que en las organizaciones generalmente conocemos el feedback de sándwich. Y este feedback wrap, digamos que es un estilo mejorado del feedback de sándwich. Entonces, en este feedback wrap, básicamente nos explica o nos enseña que la mejor forma para poder abordar una sesión de feedback es primero haciéndosela conocer a esa otra persona, diciéndole que se va a diseñar un espacio para poder dar feedback. Se debe mandar una cita o una agenda para que esa persona asista y tengamos el consentimiento de que esa persona sí está dando su autorización para asistir a ese feedback, ¿cierto? Y cuando llegue esa persona con nosotros, entonces describirle todo el contexto. Entonces explicarle, en la organización hacemos esto, tú haces esto, tienes este papel dentro de la organización, tus funciones están descritas en tu descripción del rol o tu descripción, tu manual de funciones, y son estas y estas y estas, y esto es lo que espera la organización. Y ahí empiezas a hacer una lista de todo lo que has observado. Entonces, cuando tú estás dando el feedback,
Simplemente haces la lista y le dices, mira, de todas estas cosas que he visto, y siempre hablando con un lenguaje desde lo que yo veo, ¿sí? Desde lo que yo veo porque no tenemos una verdad absoluta. Es como, es que usted siempre llega tarde porque le da la gana. No, nos invita a que utilicemos palabras como yo veo que estás en un horario equivocado o en un horario distinto al que tenemos establecido en la organización. Yo veo que no estás cumpliendo con los deberes o las funciones tales y tales y tales que hemos venido planteando que requerimos para que la organización y el equipo funcionen, ¿sí? Luego de que yo hago eso, entonces le expreso cuáles son mis emociones hacia eso. Entonces le digo, cuando tú llegas tarde, en el caso que estamos hablando del ejemplo de que es una persona que llega tarde, entonces cuando tú llegas tarde me haces sentir y haces sentir al equipo, en caso de que hayamos recolectado feedback del equipo, y haces sentir al equipo que no somos valiosos para ti, que no somos importantes para ti. Nos sentimos irrespetados, ¿sí? Entonces es expresar nuestras emociones, lo que ese comportamiento genera, porque a lo mejor esa persona ha llegado tarde porque, no sé, tal vez tiene problemas, vive en la otra parte del mundo y le toca venirse a la otra mitad de la ciudad, entonces tal vez no entendemos. Entonces, es por eso importantísimo pues expresar nuestras emociones para que esa persona comprenda qué está causando en el equipo y cómo lo está viendo también, eh, cómo lo están viendo las otras personas. Entonces, después de que decimos eso, explicamos las necesidades desde la organización, ¿cierto? De la compañía. Entonces, finalmente necesitamos que tú llegues a las, no sé, a las 8 de la mañana porque ese es el momento en que todos podemos estar acá. Si es posible hacer un horario flexible o un horario en el que esa persona entre a las 9 de la mañana y salga una hora más tarde, pues también se lo haremos ver, pero necesitamos que esa otra persona también nos exponga como cuáles son sus necesidades o si estaría dispuesto a hacerlo. Y al final finalizamos con una petición. Esa petición pues básicamente es como exponemos nuestras necesidades, decimos qué requerimos y al final preguntamos, ¿estás dispuesto a colaborarnos en estos puntos? ¿Estás dispuesto? ¿Qué podrías hacer para mejorar estos puntos? Entonces es finalizar con una petición. De esta manera tendremos un feedback mucho más efectivo y es una forma mucho más cómoda de hacer sentir a la otra persona que en realidad nos interesa y que lo necesitamos y lo necesitamos dentro del equipo porque es pieza clave. Entonces, esa es otra de las herramientas que les traigo hoy para llevárselo pues de Management 3.0. Qué bonito esto, María E. Esto es lo que iríamos a ver en el En taller el nuestro, taller. en la certificación que vamos a tener, que son 2 certificaciones en una. Sí, señora. Son estos y muchas otras dinámicas y obviamente que lo daremos a mayor profundidad con ejercicios prácticos, vivenciales, desde herramientas colaborativas que nos van a permitir interactuar y poder interiorizarlo mucho mejor. Como tú dices, la certificación es una certificación doble, son 12 horas de trabajo que vamos a tener, que en realidad no es de trabajo, sino de divertirnos y aprender. Son 12 horas en 2 sesiones de 6 horas y recibes tu certificado internacional de Fundamentals y otro de Management 3.0 Plus, emitido por Management 3.0 y firmado por Jürgen Apelo. Correcto. Ok, perfecto. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la audiencia? Tienen que escribirnos al 321-707-9393 o pueden también llamarnos al 322-844-6379. Aquí les vamos a dar toda la información para poder inscribirse a este entrenamiento que va a ser
el 19 y 20 de septiembre, donde ustedes van a poder desarrollar todas estas habilidades que nos está contando hoy María y pues las que hemos venido trabajando. Si quieren de pronto ahondar un poco más en el tema, las últimas 5 sesiones que hemos hecho con María las últimas 4, perdón, son sobre management para que vayan a nuestro YouTube y vean esa información porque en verdad es una información bastante enriquecedora y evidentemente que sí nos va a permitir, obviamente las certificaciones son importantes, pero eso que están haciendo hoy en día las compañías de entender desde adentro los motivadores de su gente, eso hace que las personas estén un poco más afinadas o fidelizadas con sus propias empresas. Así que igual, si ustedes son emprendedores, como ya habíamos hablado con María esta no es una herramienta solamente para líderes o solamente para empresas, esto es para aquellas personas que quieran realmente empezar a construir organizaciones sólidas bajo un sistema mucho más adecuado y sobre todo para este momento del COVID. María Emil, gracias. No, a ustedes mil gracias. No te lo quieres perder. Realmente es un taller práctico, sencillo de comprender. Como ven y vimos hoy, esas herramientas son de rápida adopción y el taller se puede hacer totalmente virtual. Así es de que no se lo pierdan, inscríbanse y espero verlos pronto. Claro que sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias pues a toda nuestra audiencia. Así que nos estaremos viendo la próxima semana, María. Así es, eso espero. Chao a Claro todos, que sí. gracias.